Bien. Bien, primero buenos días, gracias por la invitación. El estudio Jefferson Moreno es un amigo de años que lo conozco del estudio Susi Nakazaki. Y bueno, tenemos la oportunidad de compartir con ustedes estas pequeñas reflexiones, porque entiendo las reflexiones mayores son las que ustedes deben tener con la lectura de los libros de parte general. Les he recomendado el libro de mi profesor, el Dr. Percy García, más adelante, porque es un libro bastante, digamos, didáctico. Pueden entrar a revisar los otros libros de parte general, que serían los recomendables, el de Jacobs, que es un poco más denso, y el de Roxin, que son buenos. Yo en su momento no les digo que comprendo a la totalidad lo que las posturas y lo que desarrollan, pero sí me ha ayudado después de haber leído el libro del Dr. Percy García, leyendo los manuales de Roxin y de Jacobs, y entiendo bastante, digamos, mejor lo que ellos tratan ahí, las traducciones que han hecho, ¿no? Porque obviamente son profesores alemanes, los más importantes, y tienen, digamos, esta traducción al español a partir de buenos traductores, pero no necesariamente las ideas que plasman terminan siendo, digamos, de todo digeribles en estas traducciones. Bien, lo que lo que nos convoca hoy día es la evolución dogmática de la teoría del delito, ¿no? Cómo avanzó el entendimiento de qué cosa es el delito, cómo se configura, cuáles son sus elementos. Y en esta clase, digamos, o esta exposición casi introductoria, comenzamos con lo que podría decirse es el inicio de toda esta evolución. Teoría del delito. Como es lógico, la evolución dogmática de la teoría del delito la dogmática es el conjunto de conceptos y la sistematización de ellos que trata de explicar la ley penal. Trata de explicar, digamos, el Código Penal, lo que el legislador establece, el derecho penal objetivo en sentido formal, la ley. Entonces, la evolución dogmática de la teoría del delito tiene esencialmente el esquema o la evolución en unas partes, en cuatro momentos, digamos, del desarrollo que podemos resumir entre el causalismo, el neocausalismo, no se lo coman el neocausalismo, pasaban al finalismo, Ese nos saltamos la otra vez. El 3, el finalismo, y el 4, las teorías más o menos modernas, ya no tan modernas, que sería el funcionalismo. Bien. Y antes de todo esto, es un nombre que me aprendí a la mala porque yo no soy de buena memoria, pero los que hacemos derecho penal tenemos que saber quién es el padre del derecho penal. Y a decir de los entendidos, el padre del derecho penal es Feuerbach. Yo estuve aprendiendo alemán, pero ya no me acuerdo muy bien cómo se pronuncia, pero se escribe Feuerbach, el padre del derecho penal. Y su nombre completo, eso sí me lo aprendí, es Paul Johann Ansel von Feuerbach, el padre del derecho penal. Quien comenzó, digamos, más o menos a teorizar o establecer qué cosa es el delito, porque la teoría del delito apunta a explicar, como es lógico, qué cosa es el delito, cómo se configura, qué es el delito. Y el padre del derecho penal, vamos a usar las siglas en inicial, Paul Johann Ansel von Feuerbach, decía que el delito es la lesión a un derecho. Es un acto que lesiona un derecho. Y sobre esto vamos a volver en adelante porque finalmente, y veremos en las teorías funcionalistas, no escapa mucho esta primera concepción de lo que es el delito. La lesión de un derecho, la lesión de una, digamos, situación jurídica. Bien, empezamos con el causalismo. El principal, se podría decir, autor de esta etapa de la evolución de la dogmática, que sería el causalismo, sería el profesor alemán Franz von Liszt. Y en realidad esto sí me acuerdo, ya en el alemán se pronuncia von, no von, que la B se pronuncia como Franz von Liszt. Franz von Liszt sería, digamos, el autor más importante del causalismo. Es el que estructura o pasan a definir los causalistas al delito como, digamos, como su nombre lo dice, causalmente, digamos, recurriendo a las ciencias empíricas, a las ciencias naturales, empiezan a explicar qué cosa es el delito. Entonces, bien, digamos, o muy vinculados a lo que es estas ciencias naturales, es que el delito lo tratan de sistematizar, entendiendo, y ahí viene quizá un poco erróneamente, que el camino para explicar qué cosa es el delito era llevarlo casi como a las ciencias naturales,
y hacer categorías estáticas, categorías, digamos, parametradas de A, B y C, tal cual se explican los fenómenos naturales, ¿no? Casi como la evolución del hombre, casi como el nacimiento de un niño, tiene diversas etapas. Y así entendieron, digamos, para tratar de ordenar qué cosa es el delito. Y ahí surgen las categorías que hasta ahora conocemos del delito, ¿no? Que son... Exactamente. Participativo los muchachos. Participativo, pero no se escucha, no se escucha. Bien, más fuerte, más fuerte. No sale en el video. La acción, la tipicidad, ¿qué? ¿ves? La antijuridicidad y la culpabilidad. Y acá, bueno, yo les voy a contar una anécdota en cuanto a la acción. Digamos, causalmente, empíricamente, se podría decir que se explica bien todas las categorías y lo que es el delito, ¿no? Es una acción humana que genera, digamos, o que encuadra dentro de una regulación estatal, que es, el Estado tiene el privilegio o la potestad, digamos, excluyente de tipificar conductas, que además va contra el ordenamiento jurídico en general y que además tiene, digamos, un aspecto subjetivo que sería la culpabilidad. Ellos, como son bien, como el causalismo es bastante, digamos, esquemático, trata de llevar ese razonamiento y esa explicación bien exacta de las ciencias naturales al derecho penal y en concreto al delito, es que hace categorías, digamos, no dinámicas, sino, digamos, bastante rígidas. La parte objetiva del delito, digamos, el hecho, y la parte interna, que sería del sujeto, serían la primera parte, la parte objetiva sería la parte de la acción y la tipicidad. Ya está, antijuicial. Y la parte subjetiva sería la culpabilidad. Ya dice, lo interno está en la culpabilidad y lo externo está en las primeras tres categorías. Esto, básicamente, ¿cómo se explica el delito? Es la acción que genera un resultado lesivo al ordenamiento jurídico y que además es, digamos, individualmente imputable a una persona. Entonces, las categorías del dolo y la culpa en el causalismo se encontraban dentro de la culpabilidad. Entonces, en concreto, y ya para recordar ese mal momento que en su momento pasé en parte general, porque los exámenes en la Universidad de Piura eran orales y me quedó marcado para toda la vida. El doctor Percy García me hizo la pregunta en el examen final me dijo, oye, Vilcherra, no me conocía, como ahora tenemos gran relación, entonces era por apellido. ¿Qué se esperaba y que íbamos a llegar a tener esta cercanía tan importante que hasta ahora tenemos? ¿Cuáles son las críticas al causalismo? En el punto, digamos, objetivo, tiene un cuestionamiento gigantesco que no logra explicar el delito, porque si estas teorías son teorías del delito, tratan, con base en conceptos, explicar qué es el delito, pero no podrían quedarse cortos porque sería un déficit de la teoría si esto no explica la totalidad del delito. Entonces, ¿cuál es el principal cuestionamiento al ámbito objetivo y en el ámbito subjetivo, al causalismo? El cuestionamiento en el ámbito objetivo es que el causalismo, lo que me valió perder esa pregunta, es que el causalismo no logra explicar la omisión, porque si el causalismo, digamos, es científicamente hablando, tratando de hacer, digamos, una explicación causal a los hechos, una acción, un resultado. Es causalmente, digamos, o científicamente explicable, ¿no? El movimiento que genera un resultado. Pero lo que no explica el causalismo en cuanto al ámbito objetivo, y lo pongo como un negativo, sería la omisión. Porque, digamos, causalmente, naturalmente, no se puede explicar cómo una omisión puede generar un resultado que sea, digamos, delito, que sea, digamos, relevante penalmente. O sea, para las ciencias naturales es lógico que las acciones generan resultados, pero las omisiones causalmente, naturalmente no generan resultados, sino normativamente generan resultados. Entonces, y ya viene un tema casi profundo, que es que las ciencias naturales, o casi la realidad, no necesariamente explican las realidades jurídicas. Hay realidades naturales que no se condicen con realidades jurídicas. Y esto, muy a despecho de lo que a veces dicen los abogados, tergiversan la realidad. No es que la tergiversan, sino que la realidad jurídica nos lleva a realidades incluso más justas que las naturales. Algo así como, oye, ¿por qué el territorio de un estado no solamente es el terreno o la geografía que está demarcada por los límites
digamos, de pactos internacionales, sino también parte del territorio de otro país, como son las embajadas. ¿Por qué? Porque hay territorio que es físico y un territorio que es jurídico. Y es constitucional que esa parte del territorio de otro país se entienda que es un territorio de la embajada, del país que corresponda, porque genera garantías, genera respeto a las personas que intervienen ahí y genera una realidad más justa, ¿no? No sería justo que un embajador de Estados Unidos, un peruano, lo detenga automáticamente, porque no tiene competencia. Entonces, no necesariamente hay que ver lo antinatural, entre comillas, no entremos mucho a temas ya demasiado, como algo irregular. A veces el derecho permite que realidades que no necesariamente se condicen naturalmente, factualmente, lleguen a ser más justas, ¿no? Y volviendo a un caso ya de aplicación práctica que nos genera este primer cuestionamiento al causalismo, podemos encontrar en el caso de la discoteca Utopía, ¿no? Ustedes han escuchado, es el primer caso donde se analizó, digamos, a profundidad el tema de la omisión impropia. O sea, quien tiene un deber de realizar una serie de actividades y no la realiza omitiendo deberes que tiene. Entonces, el causalismo se quedaría corto para explicar el delito de aquellos gerentes, son dos directores y un gerente general de Utopía, de Inversiones Garciano, la persona jurídica que operaba a través, que omitiendo sus funciones como, digamos, responsables y garantes de una empresa que genera espectáculos, que hace funcionar una discoteca, omiten los deberes mínimos de seguridad para las personas. Entonces, ellos no habrían técnicamente, en una visión causalista, siendo coherentes, haber realizado un delito, porque el que omite, el que está con los brazos cruzados, no genera causalmente un resultado. Diría, oye, si yo estuve sentado, yo estaba en mi directorio, yo no fui y prendí el fuego para que se incendie la discoteca, ni mucho menos les causé, digamos, esa asfixia a los chicos, ¿no? Y ahí genera un tema que en su momento me gustaría sentarlos a una discusión académica. El doctor Percy García y el doctor Nakazaki tenían una discusión sobre el caso Utopía, que se resume en lo que yo puedo entender básicamente en esto. El doctor Nakazaki lo que sostiene es que ellos sí cometen, los directores, el delito de homicidio por omisión impropia, y sostiene que el título o digamos, digamos, los deberes de custodiar, digamos, la seguridad en la discoteca vienen, digamos, atribuidos a los gerentes sobre la base de esa asunción de competencias que habían realizado. Ellos firmaban cheques y decidían el destino del capital de la persona jurídica. Ellos, digamos, eran los que decidían cómo se invertía el dinero. Entonces, a partir de esa competencia en específico, sostiene, digamos, para resumir más o menos lo que yo he podido encontrar en la discrepancia, que eso les da un deber para ellos decidir. Entonces, yo tengo que invertir en seguridad, yo tengo que invertir en extintores, yo tengo que invertir no solamente en que esté todo puesto, en que tenga las autorizaciones municipales, sino también en la seguridad, porque obviamente es un espectáculo público y es lo mínimo que tiene que tener. Más o menos en el informe o en el artículo que yo pude leer del doctor Percy García, o sea que no he podido conversar a profundidad de este caso, solamente en mi tesis cité una partecita de esto, él lo que sostiene es que eso no automáticamente genera estos deberes de garante. Él, en una posición discrepante, dice no son garantes por omisión impropia porque ellos no pueden asumir competencias por solamente tener esa función de decidir gastos. Eso a lo sumo lo podría asumir el gerente, que es el ejecutivo, el que ve, digamos, el día a día de qué cosas se gasta, quién se contrata, cómo es la limpieza, todas esas cosas. Cuestión que me gustaría en su momento, tal vez en este escenario, sentarnos a discutir. Porque son muy buenas personas, además los dos grandes profesores, maestros de Jefferson Moreno y mío, así que sería bueno limar asperezas. Entonces, bueno, se queda corto el causalismo al explicar la omisión, porque la omisión no se explica con leyes causales, pues la omisión se explica con criterios jurídicos. ¿Y por qué se queda corto también el causalismo en parte en el tema subjetivo? Porque el causalismo, en cuanto a, digamos, la culpa, solamente puede explicar el dolo. Porque psicológicamente a una acción, digamos, es consecuencia de un resultado fruto
de la intención de realizarlo o de la voluntad. Pero la culpa no tiene explicación, digamos, causal, porque no es un resultado que se ha querido, sino es un resultado que simplemente se realiza fruto de la negligencia, fruto del conocimiento, digamos, grados inferiores de conocimiento. Más o menos es como se define ya en un momento más avanzado de la evolución de la teoría del delito de la culpa. Entonces, esa, digamos, cadena, querer un resultado y que éste se realice, no tiene explicación, que se encuentra bastante lógica en un tema bien empírico, ¿no? Yo lo quiero y se realiza. Yo realizo un acto con voluntad y este acto tiene un resultado. Pero no encuentra o no tiene explicación, digamos, cae en una incoherencia en el caso de la culpa. ¿Cómo se explica? Hay intentos de tratar de explicar dentro del causalismo la omisión y la culpa, pero finalmente terminan cayendo en colisión con su, digamos, eje central, que es explicar por medio de categorías y a partir de leyes naturales el tema de la teoría o lo que es el delito. No alcanza si es que tú dices solamente lo natural, solamente, digamos, lo fáctico, el delito. Bueno, esa es la primera parte de lo que sería, en líneas muy generales, como diría Gareca, el causalismo. Luego venimos a la segunda parte, la evolución de la dogmática, que sería el neocausalismo, que es, como su nombre lo dice, es un nuevo causalismo, que es casi un intento, y ahí un intento de mejorar estos cuestionamientos al causalismo que se hacen. Y digamos, el más importante autor de esta segunda parte de la evolución de la teoría del delito sería Merta, también profesor alemán. Todos son profesores. La dogmática ha sido desarrollada fundamentalmente por la escuela alemana. Empieza ya, digamos, a dar un aporte que es muy importante para el tema del avance de la teoría del delito, que es utilizar el criterio darle preponderancia, que no se tenía antes, a criterios no solamente empíricos, fácticos, sino de desarrollo de la cultura. Es lo que se genera como una suerte de, no solamente importa lo fáctico, lo causalista, sino también la valoración que la sociedad le va dando a ciertos hechos, digamos, de la realidad. Entonces dice, a veces las realidades jurídicas, una de ellas el delito, no solamente se explican sobre la base de lo que es en la realidad, sino sobre la base de lo que las personas entienden que pueden ser esos eventos. Y es, digamos, en su momento creo que alguien le llamó causal valorismo, ¿no? Darle importancia a la valoración social. De los hechos. Agrega, o digamos, se van dando nuevos, o se van dando avances en la teoría del delito al punto que en su momento ya se entiende que dentro de la tipicidad hay aspectos no solamente objetivos, sino también subjetivos. Y dicen, hay delitos como, por ejemplo, los delitos de intención, como el hurto, como el delito de tocamientos indebidos, que exigen un ánimo para ser típicos, y exigen elementos subjetivos. Entonces es un causalismo, digamos, ya adelantado, que ya incorpora aspectos subjetivos a la parte que solamente se entendía que era meramente objetiva. El causalismo o el neocausalismo y esta suerte de entender como importante la valoración social que se le da a los hechos, generó más allá del avance de la teoría del delito, generó un efecto que podría decirse que terminó siendo perjudicial. O sea, lo positivo que era no solamente la realidad es lo que genera la valoración de lo que la descripción de lo que es el delito, sino también lo que la cultura lo puede aportar a las realidades jurídicas, generó, no por medios, sino, digamos, ya una degradación, una degeneración de esta idea original. Esto que, digamos, sirvió para legitimar en su momento el derecho penal del Estado nazi. O sea, si gran parte de lo que es la realidad o lo que es el delito, o lo que finalmente pueden ser las leyes, puede ser objeto de valoración social, de repente en un momento de la evolución de las sociedades, en este caso del año 1940, por ahí, entre lo que duró los eventos estos que generaron el holocausto judío, de repente hay una sociedad, hay un Führer que entienden que hay ciertas personas que no son personas y hay ciertas cosas que por el hecho de arbitrariamente entender que son malas pasan a ser delito.
Entonces se sancionaban y se condenaban a personas sobre la base de, entre comillas, la cultura, lo que la gente entiende que es cultura. Entonces a esa degradación llevó el causalismo y finalmente por eso se fue dejando de lado. Y que llegó, digamos, al otro extremo, que es lo que ya conocemos en la tercera etapa de lo que es la evolución de la dogmática de la teoría del delito, que sería el finalismo. Que básicamente tratando de explicar digamos, encontrarle una limitación a esa degradación que generó el causalismo, el neocausalismo en su oportunidad, de que todo sea, digamos, o que prácticamente todo pueda ser objeto de la cultura y de la valoración que una determinada sociedad le pueda dar a una realidad. Es que tratando de saltar de ese tema, es que se pensó en hacer un derecho penal o en definir el delito sobre la base de estructuras inmutables, que ya no dependan necesariamente de la valoración social, estructuras que no puedan moverse, inmutables, que no cambien. O sea, que algo así como que el delito sea algo y que no dependa de que más allá venga un Führer de nuevo y vuelva a calificar hechos como delito cuando no lo son. Entonces el finalismo es el que trae estos, digamos, elementos ontológicos inmutables y se estructura o estructuran el delito sobre la base de dos, digamos, elementos que no podían mutar digamos, en el entendimiento del finalismo, que serían básicamente la acción humana, primero la acción humana como acción final, y el poder actuar de un modo distinto. Esto, digamos, sería como la parte objetiva y la parte subjetiva, o la parte de la culpabilidad en el finalismo, que es el delito. ¿Qué cosa es? Es una acción solamente de humanos, una acción de personas, una acción que tiende a una finalidad. Y efectivamente, además esa acción humana tiene que tener un reproche, y ahí viene la parte también importante. Solamente puede ser reprochable al humano o a las personas en cuanto hayan tenido la posibilidad de actuar de un modo distinto. Es así como, y ya más adelante, tal vez en otras oportunidades, es así como estructuran fundamentalmente el concepto de lo que sería la culpabilidad de los finalistas. Entonces toda acción humana es acción final porque tiende a un fin, y en eso entiende y en eso encuentra su explicación el delito, en que es una finalidad, un aspecto subjetivo interno de la persona. Tratan incluso de alejarse mucho de lo que es la valoración social y los conceptos de que las personas puedan entender de los hechos, y lo llevan mucho a la subjetividad. Hacen, digamos, muy personalísimo el concepto de lo que podría ser la acción o la parte objetiva de lo que es el delito. Y, digamos, una suerte de cuasi socialización o, entre comillas, relativización de lo que sería ese delito se encontraría, pero muy limitada, por este segundo concepto inmutable, que sería esa acción humana es reprochable como un delito siempre y cuando el humano o la persona que realiza el hecho delictivo puede actuar de un modo distinto. En cuanto a la evolución y al tema del finalismo, la principal crítica que se le hace es que esa virtud que encontraba en tratar de limitar la vaguedad o lo gaseoso que podría ser el criterio del neocausalismo, que es la valoración social que se le puede dar a los hechos, trataba de limitarlos como estructuras inmutables, generaba, digamos, casi una suerte del mismo problema que podría tener el causalismo, que es darle poco dinamismo a lo que es el delito, porque el delito es una realidad totalmente que tiene elementos, si bien individuales, acción humana final, todo, digamos, personal, pero también tiene un aspecto social. Dejó de lado mucho el aspecto social de lo que es el delito. Pues ahí encontraba quizá en su virtud de tratar de dejar de lado las valoraciones sociales de lo que era algo, encontró quizá su defecto. Dejar de lado, digamos, ese aspecto social, porque así como la realidad es, así como las personas tenemos un honor subjetivo, un honor objetivo, que es lo que consideramos nosotros y lo que las personas piensan de nosotros, igual ocurre con el delito. Hay que encontrar, se podría decir, su justa medida entre lo que es la parte subjetiva o la parte interna de una realidad y la parte externa, sobre todo esta realidad tan importante como es el delito. Entonces, a partir de esta crítica de solamente centrarse en la persona y en la individualidad de la misma, es que nacen estas, digamos, esta cuarta etapa, que no es la final, porque hasta ahora ya hay otras etapas,
su oportunidad ya no alcanza la pizarra, vamos al televisor. Entonces, ¿qué sería el funcionalismo, ¿no? Hay una frase que tiene, y esto ya lo adentramos en lo que es el funcionalismo, pero para cuestionar el finalismo que tiene, digamos, en el funcionalismo tenemos la teoría del funcionalismo que le llaman el funcionalismo, es el de Roxin y el funcionalismo de Jacobs. Al de Roxin le llaman funcionalismo teleológico también. Jacobs, y eso lo puse, me acuerdo que casi me lo grabé de memoria porque me pareció una buena frase, porque era una crítica al finalismo, la puse ahí en mi tesis en su oportunidad. Jacobs, críticamente sobre el concepto, digamos, finalista de que la acción humana es una acción final, él coloca el caso, está en un libro de estudios de derecho penal, un libro celestito de los 90 creo que, él, digamos, trayéndose abajo con su crítica el pilar finalista de que la acción humana es acción final y que la acción humana es lo que dependa de la subjetividad del humano, él pone el caso, dice, eso no es tan cierto, sino que depende mucho de la valoración social que se le da a los hechos. Dice, porque pongamos el ejemplo, y él pone el ejemplo, que hayan dos niños se están mirando, y uno de ellos está intentando clavar una dura madera con un pequeño martillito de, digamos, de juguete. Entonces, podría ser que internamente, o sea, subjetivamente, ese niño tenga como acción final, como finalidad interna, clavar con ese pequeño martillito un pedazo de madera en otra madera más fuerte, un pequeño clavo en una madera muy fuerte. Entonces, ¿podría decirse que el niño está realizando la acción de clavar clavos? Él dice no, es porque las subjetividades o las condiciones o los conceptos internos no necesariamente terminan comunicando algo cuando no significan nada para la sociedad. Puede ser que un adulto lo esté mirando y no va a ver a un niño clavando, va a ver a un niño jugando, pese a que el niño internamente tenga la idea de que está clavando. Incluso agrega algo, podría darse el ejemplo de que el otro niño que está al costado también lo está mirando y para el otro niño sí está clavando su compañerito. Pero aún así, pese a que hayan 40 niños o 10 niños viendo cómo otro compañero está tratando de clavar, entre comillas, esa subjetividad, esa, digamos, configuración interna individual de una persona como puede ser un niño, no transmite nada socialmente. Entonces con eso cuestiona el pilar, eso como un caso muy básico, el pilar, digamos, del finalismo, de que la acción humana es la acción final, o sea, lo que el humano pretenda internamente es lo que va a tener relevancia social a efecto de calificarlo como delito. Entonces dice, no toda configuración interna que genera o que trata de generar un resultado a la sociedad le puede vincular. Entonces pone ese ejemplo y bueno, pone otros más, ¿no? Ella en su momento también lo plantea para el caso de una anécdota, yo estaba documentada ahí en el libro de Jacobs, me parece que es en el Dogmática Penal. Él coloca el caso y también lo cito yo porque me parece muy interesante para cuestionar el tema del finalismo y que la acción humana solamente es delito. Yo lo planteé en mi tesis, la responsabilidad de las personas jurídicas, y lo primero que tenía que saltar es el problema del finalismo, que dice que la única cosa o la única parte objetiva que puede ser delito es la acción humana. Entonces lo primero que tendría que dejar de lado es un poco el finalismo, porque yo no tengo acción humana, es la responsabilidad de personas jurídicas, tengo una acción de un ente que no es real. Entonces me sirvió la cita de Jacobs cuestionando de que, oye, si los niños son humanos y tienen configuraciones internas, pero eso no necesariamente determina que sea delito. Y agregaba un dato Jacobs, o un evento casi, digamos, una anécdota y no sé si bastante importante por el tema de lo que se dio. El padre de Derecho Penal, que recordando Paul Johann Ansel von Feuerbach, él en su momento, digamos, en su desenvolvimiento de la vida cotidiana, tuvo la oportunidad de conocer a un niño, a un adolescente, que es creo que tuvo una película en Alemania, este caso, que se llamaba, o que le pusieron de nombre Kasper Hauser. En Alemania encontraron a un niño, a un adolescente caminando sin rumbo, sin, digamos, aparente socialización anterior. Era un chico como un adolescente que llegaba con
con vestiduras maltrechas, sin saber comunicarse, y que llevaba una nota. Creo que la nota decía: el que me encuentre tenga cuidado, o el que me encuentre debe matar, algo así decía la nota. Y lo encuentra precisamente el padre del derecho penal, y Jacob coloca este caso, porque dice: ese Kasper Hauser que encuentra es un individuo, pero al no tener socialización, lo que él haga no comunicaba nada. Y precisamente quien lo recibe, quien lo cuida, es el padre del derecho penal que lo recibe. Entonces dice, eso nos lleva a la conclusión de que no basta la mera subjetividad finalista o la mera acción final para establecer lo que es el sustrato del delito. O sea, el sustrato del delito no puede ser la sola acción humana como interioridad. Pues a partir de ahí, es más, en su momento todos decían, si Jacobs opina eso, entonces Jacobs debe ser el principal agente, digamos, promotor de la responsabilidad de las personas jurídicas, debería ser el autor por excelencia. ¿Quién más podría defender si es alguien que diga que la acción humana no es acción final? Pero luego saca un tema que todo el mundo se extrañó, donde él niega la responsabilidad de personas jurídicas y dice que no tienen autoconciencia. Y todo el mundo decía, oye, este no es Jacob, ¿no? Porque si Jacob siempre ha dicho que la acción es la sociedad y la sociedad determina, ¿dónde sacó la autoconciencia? ¿No? Casi parece un finalista. Pero bueno, él en su momento sigue en un artículo que tiene culpabilidad empresarial, eso como que pone y dice, no cabe porque no tienen autoconciencia. Pero bueno, más allá de estas críticas que hace Jacobs al tema de la acción finalista y el finalismo, es que luego de esto, digamos, transcurre casi la etapa más importante del desarrollo que tenemos de la teoría del delito, que es el funcionalismo. Y en el funcionalismo, como bueno, ya conocemos, tenemos los dos principales autores de esta etapa, que serían Roxin y Jacobs. Hay un artículo del doctor Abanto que en todas la maestría y en la San Martín siempre les hacen leer, ¿no? Funcionalismo moderado y funcionalismo normativo, ¿no? Sí. Y a todos les hacen leer. Tiene un buen artículo donde marca algunas diferencias entre ambas tesis, así que recomiendo leerlo, aparte de leer en su momento las diferencias que pueden encontrar leyendo cada autor, ¿no? Puede que vayan avanzando. Pero esencialmente lo que diferencia estos tipos de funcionalismo es el enfoque que se le da a la esencia del funcionalismo. ¿Qué cosa es el funcionalismo? Darle funcionalidad social al delito. Darle, digamos, dejarnos mucho de la individualidad de la que cayó en exceso el finalismo y darle dinamismo social al delito. Darle una utilidad. Eso es funcional, ¿no? A veces uno dice, oye, si tengo que llegar a una audiencia y bueno, tengo que llegar rápido, lo funcional es llegar por el mecanismo que me sea más rápido, ¿no? Lo funcional es darle, digamos, la mejor salida o la mejor utilización a los recursos con los que se tienen. Entonces, sería algo así como darle el mejor o la mejor utilidad social a este mecanismo que tenemos para reprimir conductas, digamos, lesivas a la sociedad, como es el derecho penal y el delito. Entonces, vamos a darle un uso que ayude a la sociedad, que sirva a la sociedad, que sirva de algo a la sociedad. Entonces, y ahí empieza, digamos, esta suerte de dicotomía que surge entre las teorías funcionalistas, que serían la de Roxin y la de Jacobs. La de Roxin lo que plantea es un funcionalismo que le llaman moderado teleológico, y eso también me costó un poco una buena crítica que me hicieron al momento que estaba trabajando en mi tesis, porque Roxin, a esta suerte de funcionalizar los conceptos del derecho penal, darles mucho contenido social. Él dice, sí, mucho contenido social, y hay que ver para qué nos sirve el delito, pero ojo, tenemos que tener un límite, que son, dice, los criterios político-criminales en el aspecto de lo que son los límites al derecho penal. O sea, es cierto, vamos a darle mucha utilidad social, pero nuestro límite son las garantías penales y procesales penales de la aplicación del derecho. Algo así como el derecho penal sirve a la sociedad, pero de contraparte está el respeto de ciertos principios político-criminales. Y esto es importante, este tema de lo político-criminal, porque yo cuando incluso trabajé mi tesis sobre responsabilidad penal de personas jurídicas, quizá yo erróneamente, no sé si ustedes han caído en ese error, siempre entendemos que lo político-criminal, cuando comenzamos a leer el libro de parte general, definen qué cosa es criminología, qué cosa es criminalística y qué cosa es política criminal.
los tres conceptos se parecen pero son distintos. La política criminal normalmente se entiende como esos estudios especializados que lo que buscan es encontrar las causas del delito y tratar de poder encontrar mecanismos para reprimirlos. La política criminal. Bueno, la criminalística es establecer la pesquisa de cómo se realizó el delito en específico. Y la criminología es encontrar las causas del delito. Pero en la política criminal, y también lo desarrolla muy bien Silva Sánchez en un artículo de los 90, no solamente es las formas como la sociedad, digamos, reprime el delito, sino también forma parte de la política criminal, la forma como esa sociedad que busca mecanismos para reprimir el delito, le otorga garantías a las personas. Entonces, política criminal no solamente es ver las formas como se van a reprimir el delito, sino también ver esas garantías que como contrapartida le van a dar las personas que serían objeto, digamos, de esa persecución penal eventualmente. Entonces, yo me acuerdo que en mi tesis había puesto política criminal y había desarrollado todos los fundamentos de por qué sería, en cuanto a las personas jurídicas, necesaria la responsabilidad de las personas jurídicas, por qué hay que luchar, porque son, digamos, la delincuencia de la persona jurídica, las afectaciones, todo lo malo que hacen las empresas, tuve que poner ahí en la parte de política criminal. Y el doctor Percy García me dijo eso, pero te falta la otra parte de la política criminal, que es la parte de qué derecho le vas a reconocer a la persona jurídica, dónde lo has reconocido, tú que eres garantista, dónde está el derecho a la presunción de inocencia, el debido proceso, quién va a ser el representante en el juicio, esa parte te faltó. Entonces, en la parte de política criminal vemos el tema de los mecanismos para reprimir la criminalidad, pero también esos garantías que la sociedad le otorga, el Estado le otorga a la persona que va a ser objeto de esa persecución penal. Entonces, bajo esa lógica, Roxin limita al funcionalismo, limita su propio funcionalismo sobre la base de garantías que se reconocen a las personas. Y en Jacobs, que le llaman un funcionalismo radical, esto es entre comillas, ¿sabes? Porque en realidad no del todo termina siendo cierto. Él concluye que la funcionalidad social en su totalidad es la que define qué cosa es el delito, y no establece como algún límite el tema de las garantías que se puedan establecer por parte de la sociedad como contrapartida de los mecanismos para reprimir la criminalidad. Entonces, por eso le llaman funcionalismo radical, porque podría, y aquí vamos a hacer la precisión, técnicamente volver casi como lo que sería la versión degenerada de lo que fue el neocapitalismo, que es decir, bueno, lo que es funcional para la sociedad es lo que termina siendo lo que determina qué cosa es o no delito, lo cual técnicamente nos lleva a un estado de casi como que volver al terror penal, volver a pensar que la sociedad, si para la sociedad mañana es funcional matar a los guaracinos, bueno, no, por favor. Guaracinos, por favor. Primero guaracinos, por favor. Entonces, y esa sería, digamos, la principal postulado de lo que hay en Jacobs. Pero, y ahí quería hacer la precisión, ¿no? Porque si el prejuicio que se dice que Jacobs genera un derecho penal que podría ser sin garantías, que la sociedad determina qué procesos, eso no es del todo cierto, ¿eh? Y en eso voy a tratar de adentrarme bien para en su momento, cuando publique mis obras, como Jefferson va a publicar sus anécdotas de procesal, yo de penal, encontrar que no necesariamente cuando él se refiere a que el delito se define sobre la base de la funcionalidad social, pueda generar automáticamente una suerte de terror penal, porque a veces la funcionalidad social ya tiene sus propios, digamos, límites o parámetros que impedirían caer, digamos, en temas arbitrarios o en arbitrariedades. El funcionalismo que, digamos, podría decirse es del todo, digamos, libre a lo que la sociedad establezca, es lo que genera en Jacobs este concepto que, digamos, o esta definición que a muchos no les gustó y que se le achacan a él como si fuera él el creador de algo, cuando la sociedad lo crea que es el conocido. Y recuerdo que Jefferson nos acompaña, porque en su momento, cuando comenzamos así como estas digamos, conversaciones y charlas en el Instituto Sousa Nagasaki, Jefferson nos apoyó con la exposición del derecho penal del enemigo. Yo creo que se acordará, más o menos han pasado 6 años, más o menos, y él expuso el derecho penal del enemigo, que es un concepto que nace a partir de esta suerte de entendimiento de que la sociedad es la que determina qué cosa es el delito. ¿Y a qué conclusión llega Jacobs? Es que él dice, oigan, en estas sociedades modernas
hay un derecho penal que está creado para el ciudadano y otro derecho penal que se crea, digamos, para aquellas personas a las cuales las normas ya no lo vinculan, los cuales la sociedad estima que no son personas ni motivables, ni son personas con las que la sociedad pueda hacerles frente a partir de la sola comunicación ordinaria que tiene con un ciudadano. O sea, un ciudadano ordinario se desvincula de la norma, porque en el normativismo él establece que el bien jurídico protegido, el objeto de protección del derecho penal serían las expectativas normativas. Entonces dice, hay ciertos ciudadanos que cuando se desvinculan de la norma y se desvinculan de manera, digamos, continuada, digamos, de manera habitual, ya no necesariamente pasan a ser un ciudadano normal y las sociedades le responden con una suerte o con tipificaciones que no son propias de un derecho penal de ciudadanos, sino de un derecho penal de enemigos. Él dice, en la sociedad hay personas y en la sociedad hay enemigos. Y a veces todo el mundo dijo, ah, qué maldito, ¿no? ¿Cómo va a decir eso? Si todos somos seres humanos y todos somos personas. Pero en realidad lo que estaba haciendo Jacobs es una mera descripción de lo que ve en la sociedad. Es más, y ya cerrando este tema, al día de hoy, en lo que vemos, ustedes que ven acá el día a día, ustedes que son la parte de la defensa técnica del estudio de Jefferson, no es sino a veces un poco hipócrita pensar que en el Perú a todos se les trata como personas. Pues Jacobs hubiese, no sé, muchos autores, una frase que siempre repiten, se hubiesen inspirado mucho viendo la realidad del Perú. Jacobs viendo la realidad del Perú hubiese creado un derecho penal, le hubiese puesto del enemigo y del odiado, le hubiese agregado. Porque efectivamente hay personas que conforme se les tipifica y conforme se les trata en los sistemas jurídicos, en los sistemas de administración de justicia, ya no vamos a decir y no vamos a calificar en general el instituto para no generar inconvenientes como la vez pasada que se generó ante la crítica de un magistrado. Entonces, hay personas a las que se les trata como enemigos. Y yo pongo un caso bien concreto. Yo tengo una persona a la que aprecio mucho, que es el profesor universitario, y que él está preso con una prisión preventiva, aplicando o tergiversando lo que es la ley penal y lo que son los criterios para establecer prisión preventiva. La Suprema estableció, la Corte Suprema dice, un ejemplo claro, el derecho penal del enemigo, que solo a las personas se les puede mandar o se les puede dictar prisión preventiva sobre la base de criterios concretos, no sobre la base de criterios abstractos. Y a esta persona se le ha dado prisión preventiva, digamos, aplicando un derecho penal del enemigo, porque se le ha aplicado una prisión preventiva sobre la base de decir, bueno, él tiene arraigo laboral, él tiene arraigo familiar, él tiene arraigo domiciliario y ha tenido una buena conducta procesal. Pero todos estos criterios concretos dicen, bueno, pero no ha reparado el daño. Dicen que los arbitrajes han generado 200 millones de soles de pérdida al Estado, quieren que un árbitro lo repare. Dice, la pena que se le espera sería grave. Y además el hecho que supuestamente ha cometido sería grave, entonces se va preso. Esto no es sino derecho penal del enemigo, en concreto derecho procesal penal del enemigo. Entonces esa descripción que a veces se le cuestiona a Jacob de decir cómo pasa a definir que algunas personas son enemigos. Jacob lo que decía estaba definiendo lo que era la sociedad. Él no estaba calificando si eso es bueno o es malo. Además, las personas que lo conocen, yo no tengo el gusto, dicen que es una excelente persona, que quiere mucho, incluso es muy cercano a la persona, un hombre de muy buen trato, una persona muy sencilla. Entonces él, cuando hablaba de que las sociedades tratan a algunas personas como enemigos, no estaba diciendo que a algunos se les debe tratar así, sino estaba haciendo una descripción de la sociedad, cosa que yo modestamente podría hacer acá. Es decir, hay ciertas personas, los procesados por delitos de corrupción, a los que no se les trata como personas, sino se les trata como enemigos de la sociedad, que tienen dos problemas, que son presuntos, porque tienen que presumirles constitucionalmente inocentes, y pese a ellos se les trata como enemigos, porque con base en criterios genéricos enviar a una persona a la cárcel, eso es no tratarlo como una persona, eso es tratarlo como otra cosa. Entonces, bueno, eso sería perdonen la efusividad de la última parte, pero va a ser un artículo sobre esa parte de la prisión preventiva y los abusos a grandes, y espero digamos, en líneas generales lo que sería la evolución de la teoría del delito. Entonces, bueno, mucho gusto haber estado con ustedes. Entiendo que se cierra la grabación y las preguntas, bueno, las haremos en su oportunidad. Ahorita cerramos para que no vean las respuestas que de repente